Hola amigos, esperamos que hayan estado bien estos días. Hoy os traemos un proyecto que está alcanzando la madurez suficiente para ir teniéndolo en cuenta. Cortex, en el mundo actual de la cadena de bloques, la cadena de contratos inteligentes Turing Complete incorporados se utiliza ampliamente y atrae a un gran número de desarrolladores de aplicaciones. Sin embargo, debido al alto costo del concepto de computadora mundial sobreidealizado, los contratos inteligentes limitan sus capacidades en la etapa de diseño y no explotan completamente el inmenso potencial computacional de Turing Complete. Como resultado, los desarrolladores están limitados a escribir programas cortos y acceden solo a una cantidad muy pequeña de recursos. Si bien la proliferación de contratos inteligentes comunes depende de las ganancias de rendimiento de las nuevas tecnologías, algunas rutinas extremadamente útiles se pueden introducir antes de tiempo y se puede aplicar con optimización razonable y soporte de hardware. Este artículo describe una nueva cadena pública, Cortex. Revisando y ampliando la instrucción, Cortex agrega compatibilidad con algoritmos de IA para contratos inteligentes para que cualquiera pueda agregar AI a sus contratos inteligentes. Al mismo tiempo, Cortex ha propuesto un incentivo mecanismo de colaboración colectiva que permita a cualquiera presentar y optimizar modelos en Cortex, y los contribuyentes a los modelos pueden ser recompensados. Tal como lo que está sucediendo en algunas áreas. Gracias a las funciones de apertura y uso compartido de Cortex, Cortex está configurado para crear muchos modelos que trasciendan las capacidades humanas. Al mismo tiempo, como un experimento social, también esperamos la inteligencia artificial general naciendo en la corteza. ¿Qué es Cortex, CTXC? Cortex es una infraestructura pública de blockchain que admite la ejecución de algoritmos de IA y dApps impulsadas por IA. Cortex proporciona una plataforma para que los desarrolladores de inteligencia artificial carguen sus modelos en la cadena de bloques y los incorporen en contratos inteligentes. Cortex utiliza el consenso de la red POW para verificar cada paso de la inferencia de aprendizaje automático. La tecnología clave de la cadena de bloques Cortex es la máquina virtual Cortex, CVM. El CVM se transfiere desde la máquina virtual Ethereum, EM, y es compatible con versiones anteriores de LEM con capas adicionales para la inferencia de IA, instrucciones de inferir y motor de inferencia determinista. Inferir instrucciones permite invocar modelos en contratos inteligentes a través de conjuntos de instrucciones. El motor de inferencia determinista, llamado Synapse, garantiza exactamente el mismo resultado de un modelo de IA en diferentes entornos informáticos y, por lo tanto, hace posible el consenso de la red sobre las ejecuciones de programas de IA. El token CTXC se utiliza como una tarifa para las transacciones y las ejecuciones de contratos inteligentes. Cuando se invoca una transacción, las tarifas de endorfinas, similares a la tarifa de gas de Ethereum, no solo se asignan a los mineros que ayudan a empaquetar el bloque en el nodo completo, sino que también se utilizan para pagar a los proveedores de modelos de IA. Una sola ejecución de un contrato generará una tarifa. Límite de endorfinas, precio máximo de endorfinas. En términos generales, el costo de la endorfina es proporcional al tamaño del modelo. Como resultado, los desarrolladores de contratos inteligentes pagan y mantienen a los desarrolladores de IA, mientras que los desarrolladores de IA están incentivados a proporcionar modelos de IA de mayor calidad a los desarrolladores de contratos inteligentes, creando un ecosistema que conduce a la evolución de mejores y mejores modelos de IA. La cadena de bloques Cortex puede descentralizar la IA creando un modelo tokenómico que incentiva a los desarrolladores de IA a compartir sus modelos. En cualquier lugar donde una aplicación tradicional pueda ser mejorada por IA, una aplicación descentralizada puede ser mejorada por IA. Por ejemplo, en los juegos, la IA en cadena puede servir como árbitros imparciales, como en el juego Digital Clash, lanzado recientemente en Cortex, o mejorar los personajes del juego, como CryptoKitties más realistas. Los proveedores de modelos no se limitarán a los de la empresa del proyecto. Los investigadores de aprendizaje automático de todo el mundo pueden cargar modelos de datos correspondientes bien entrenados en la capa de almacenamiento. Otros usuarios que necesitan estos modelos de IA pueden hacer inferencias utilizando modelos y pagando sus proveedores. En cada inferencia, un nodo completo sincroniza el modelo y los datos del almacenamiento tier al sitio local. Hacer una inferencia utilizando la máquina virtual única de Cortex, CVM, Cortex máquina virtual, sincroniza los resultados con toda la red y devuelve el resultado. Dado un modelo, la salida, que son los resultados obtenidos a partir de datos conectados al modelo, es un proceso de inferencia inteligente. Cada vez que un usuario inicia una transacción, realiza un contrato inteligente o realiza una inferencia inteligente, el usuario debe pagar una cierta cantidad de endorfina. Endorfina es la unidad de precio que se debe pagar para realizar transacciones o ejecutar contratos inteligentes de IA en la cadena Cortex. La cantidad de endorfina requerida para cada pago depende de la dificultad de la operación del modelo y la clasificación del modelo.
El precio de la endorfina depende del mercado, que es una tasa de conversión dinámica entre Endorphin y Cortex Coin, que refleja el costo de ejecución de Cortex contratos inteligentes. Cuantas más personas inicien transacciones o ejecuten contratos inteligentes de IA al mismo tiempo, mayor será el precio de Endorphin. Depende del juego entre mineros y personas que inician transacciones o ejecutan contratos inteligentes de IA. La moneda Cortex equivalente por la cantidad de endorfina requerida se divide en dos partes, una para el costo de empaque de los mineros transacciones en un bloque y el otro para el proveedor de modelos que atrae contratos inteligentes para solicitar servicios de inferencia. Cortex establecerá un límite en esta proporción para el porcentaje pagado al proveedor del modelo. Cortex agregará una instrucción infer al contrato inteligente, lo que permitirá respaldar el uso de modelos de blockchain de Cortex en contratos inteligentes. Como se mencionó anteriormente, Cortex tiene su propia máquina virtual llamada Cortex Virtual Machine, CVM. El conjunto de instrucciones CVM es totalmente compatible con OVNI. Además, CVM proporciona soporte para instrucciones de inferencia. Cortex agregará una nueva instrucción inferen 0xC0. La entrada a la instrucción es el código inferido, la salida es el resultado inferido. El contenido de las instrucciones de la máquina virtual utilizados por CVM se describen en la tabla. Cortex MRT, Model Representation Tool, crea un estándar abierto y flexible que permite marcos de aprendizaje y herramientas interoperables. Permite a los usuarios migrar modelos de aprendizaje profundo de un marco a otro, lo que facilita su puesta en producción. Como blockchain está en un ecosistema abierto, hace que la IA sea más accesible y valiosa. Los desarrolladores elegirán el marco adecuado para sus tareas, los autores del marco se centrarán en la innovación y las mejoras, y los proveedores de hardware simplificarán la optimización. Por ejemplo, los desarrolladores pueden usar marcos como PyTorch para entrenar modelos complejos de visión por computadora e inferir usando CNTK, Apache XNet o TensorFlow. Cortex puede usar cualquier sistema de almacenamiento de valores clave, como IPSLib-Torrent, para guardar el modelo. La capa de abstracción del almacenamiento de datos de Cortex no depende de ninguna solución de almacenamiento distribuida específica. Se pueden utilizar tablas distribuidas o IPS para resolver problemas de almacenamiento. Para diferentes dispositivos, Cortex adopta diferentes estrategias. El nodo completo siempre almacena el modelo de datos de blockchain. El nodo del teléfono móvil tiene un modo Bitcoin SPV, con solo un modelo pequeño de tamaño completo. Cortex solo es responsable de la inferencia de consenso y no almacena ningún conjunto de entrenamiento. Los autores de contratos filtran el modelo y evitan el ajuste excesivo del modelo de datos. Los autores de contratos pueden enviar conjuntos de pruebas a la empresa del proyecto, que publica los resultados del modelo. Una llamada del nivel de contrato se pondrá en cola en el grupo de memoria, esperando el bloqueo, y ser empaquetada en el bloque como una transacción confirmada. Los datos se transmiten al nodo completo durante almacenamiento en caché, incluido el grupo de minería. Para modelos y datos que superan los límites de almacenamiento actuales de Cortex, como los datos de logramas médicos, que podrían ser decenas de GB, las comunidades tendrían que esperar Cortex actualizando protocolos para límites de almacenamiento y soporte adicional en el futuro. Cortex es capaz de cubrir la gran mayoría de aplicaciones de IA como imágenes, voces, textos, videos cortos, etc. Para los nodos completos de Cortex, se requiere más espacio de almacenamiento que Bitcoin y Ethereum existentes para mantener conjuntos de prueba de datos en caché y modelos de datos. Teniendo en cuenta la ley de Moore, los precios de almacenamiento continuarán declinar, y por lo tanto no constituirá un gran obstáculo. Para cada modelo de datos, la información de anotación se crea dentro de los metadatos para recuperarlos en cadena. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos, esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.